Asesinos seriales. A la mayoría les parecen aterradores, otros más sienten desprecio por ellos y sus infames actos, tanto que sienten que lo mejor es ni hablar de ellos. Otros más sienten curiosidad de entender qué hay en sus mentes, en sus vidas, en su día a día para convertirlos en aterradores monstruos que repiten una y otra vez conductas patológicas. Algunos más los tenemos que estudiar para notar patrones, saber cómo se comportan, cómo lucen y quiénes podrían ser. Pues recordemos que los asesinos seriales pueden ser nuestros vecinos, familiares y amigos. Cualquier cosa que nos lleve a conocerlos o entender qué pasa por sus mentes puede ser de interés. Y un aspecto de estos criminales que guarda un velo más como de misterio por el miedo de lo que sucedió ahí son sus casas. A menudo muchos sienten curiosidad por saber cómo viven estos criminales, qué es lo que ocultan y si podríamos conocer más de sus desviadas mentes a través de cómo vivían. Pero frecuentemente el tema de sus domicilios queda marcado por si en ese lugar hay ruido, se ven cosas o se escuchan cosas. Pero hay otros aspectos interesantes que justamente es saber cómo vivían, cómo estaban antes de ser atrapados y qué ocultan en sus guaridas. Bienvenidos una vez más a Diario Criminal. Como ya vieron en el intro, vamos a hablar de un tema que es como medio raro, es un tema raro, es algo que nunca habíamos visto en el canal. Sí hemos hablado mucho de los asesinos seriales, pero creo que no desde este aspecto y pues bueno, me llamó mucho la atención porque es algo que se repite. Vamos a analizar algunos datos sobre las viviendas de los asesinos seriales, por así decirlo, en particular de aquí de México. Les voy a decir por qué se me ocurrió hablar de este dato o este tema tan raro para Diario Criminal, porque normalmente hablamos de cosas bastante formales o con un respaldo totalmente científico en libros, en autores y cosas así, pero no dejó de llamarme la atención un dato que sale quizás de algo no muy serio, pero el hecho es que estas personas se trasladaron a ese lugar y yo vi este video y me llamó mucho la atención. El video que vamos a tomar de base para este extraño análisis que vamos a hacer hoy es un video que recientemente subió Alberto del Arco. Seguramente lo ubican, aquí en YouTube es bastante conocido, tiene gran cantidad de seguidores. Él se dedica a hacer este tipo de exploración urbana en domicilios que pues pueden estar embrujados. Ha ido a todo tipo de lugares, casas embrujadas, morgues, hospitales y demás. Pero en esta ocasión se supone que entró a la casa de un asesino serial. Yo cuando vi eso dije, o sea, no me resisto a ver este video. Ustedes saben que en Diario Criminal no somos nada creyentes de este tipo de circunstancias, pero a mí me llamó la atención el hecho de que pues se tratara de la casa de un asesino serial. Lo primero que pensé fue ¿quién será? ¿De quién se tratará? ¿De verdad está entrando a la casa de un asesino serial? Necesito ver el video y obviamente la curiosidad me llevó a ver el video. El video está aquí en YouTube, así se llama, Entramos a la casa de un asesino serial, en el canal de Alberto del Arco, por si lo quieren ver. Obviamente aquí no puedo pasar el video por cuestiones de autor, sin embargo les estaré pasando algunas fotografías de lo que se vio ahí y algunas más que hay de las notas de periódico de este caso para que entendamos más el contexto. Pero más allá de los fantasmas, los ruidos o lo que haya captado él, que es la materia de su canal, a mí me interesan estos aspectos que pudimos ver en esta casa de un asesino serial. Y bueno, pues ahorita también les voy a decir qué asesino serial es y les voy a contar la historia de este asesino serial o los datos que hay respecto a él. Pero pues a este canal lo que le interesa es precisamente cómo se ve esa casa, qué hay en esa casa, cómo puede ser el entorno de una persona que está llevando a cabo esta serie de conductas tan inquietantes, que hay
qué pasa por su cabeza, y esto lo relaciono con otros casos más que hemos tenido aquí en México, que también vamos a revisar las fotografías que hay, como el caso de los monstruos de Ecatepec, los monstruos de Atizapán. Entonces es un patrón de conducta que se ve. Si bien dentro de los asesinos seriales yo entiendo que hay como diferentes tipos de asesinos seriales, organizados, desorganizados. En el caso de los desorganizados, por lo general hay alguna enfermedad mental que los lleva a este caos en sus crímenes, en sus vidas y en sus casas. O hay asesinos seriales psicópatas que a lo mejor obviamente no van a tener sus domicilios de esta forma, no vamos a ver este tipo de comportamiento en sus domicilios porque el psicópata está acuerdo, está consciente. O también habrá asesinos seriales que ya están teniendo alguna clase de enfermedad, de algo raro, algo está pasando por sus mentes, que podemos ver este tipo de desorden que se puede ver en estos domicilios que vamos a revisar. Así que es un tema bastante raro, pero me pareció interesante, porque también en el canal uno de los videos que constantemente se mueve, que genera conversación incluso entre las personas que lo miran, son los videos relacionados a Óscar García Guzmán, el monstruo de Toluca. Es un caso que está en el canal. De hecho tengo varios videos, tengo todo una pestaña que va de este tema, desde cómo sucedieron los hechos, el perfil, la casa del monstruo de Toluca. Si ustedes siguen a Diario Criminal desde hace un tiempo y lo siguen en diversas redes, recordarán que yo subí un video de que Google Street View lo captó asomándose por la ventana de su casa. Esto antes de que fuera aprehendido, detenido y conocido como un asesino serial. Yo lo subí primero a TikTok y en TikTok obviamente causó muchos comentarios. Después también lo subí aquí a YouTube. Después me lo copiaron e inventaron otras cosas respecto a ese video. Pero si ustedes revisan las fechas se van a dar cuenta que acá lo subimos primero, encontramos ese dato y pues ese es uno de los videos más comentados en el canal, o que siempre tiene comentarios de todo tipo. De hecho hay personas que me dicen, oye, yo vivo por ahí, y empiezan a hablar entre ellos, oigan, si algún día alguien viene, yo vivo por aquí, deberíamos de entrar. O sea, a la gente le causa mucho interés entrar y conocer. Algunos más dejan experiencias paranormales que han vivido por ahí, que viven por ahí, pasan y ven cosas, oyen cosas, que alguien les dijo cosas. Siempre está este factor en cuanto a las casas en donde suceden este tipo de hechos, pero también está una cierta curiosidad de saber cómo vivían, y creo que este video de Alberto del Arco nos deja ver un poquito en tiempo real algo de esto, aunque ya hemos podido ver un poco más en otros casos que se han pues hecho muy mediáticos. Ya hemos podido ver algo, pero no tan a detalle como nos permite ver este video de Alberto del Arco. Así que bueno, vamos a entrar a los datos de quién es este asesino serial. Y bueno, estos hechos sucedieron en 2021 en Aguascalientes. Ya pasó un tiempo, pero no tanto. Es algo reciente, y el domicilio de este asesino serial o esta persona es alguien que se le conoce como el Hormiga y se llama José de Jesús, que tiene 41 años. El domicilio en cuestión es el ubicado en Mariano Chico, número 132, en la colonia Miravalle, como les dije, en Aguascalientes. Y aquí viene un primer dato que es, bueno, si es o no es un asesino serial, porque seguro el nombre no les resulta tan familiar, a menos que sean quizás de Aguascalientes, porque al parecer sí es un caso que marcó mucho a Aguascalientes y en particular a la gente de ahí, que vio que los cuerpos salían del domicilio. Lo que pasa es que esta persona tiene un cierto perfil que lo podría vincular a otro tipo de delincuencia. Esto siempre ha habido como una separación, ¿no? Como que no es lo mismo el asesino serial que mata con cierta motivación, con cierta idea, con cierto asunto personal, que el que lo hace en cuestiones de delincuencia organizada. Entonces, pues bueno, está este dato,
pero sí efectivamente cometió varios crímenes esta persona. Y además, pues bueno, también está todo este dato de, como sabrán, el FBI dice que para que una persona sea considerada asesino serial deben de ser de 3 casos en adelante. Ahora recientemente ya ha cambiado y dicen, no, ya con 2 se trata de un asesino serial, sobre todo cuando existe ciertas etapas en esta persona, que sea la de planear, fantasear con el crimen, acechar a la víctima, atacarlo, esta subida de adrenalina, luego se va a su casa, repasa lo que vivió, lo que sucedió, está ahí pensando que tiene que volver a vivirlo cuando vuelve a preparar un nuevo ataque. Entonces, ahora las nuevas términos para saber si se trata de un asesino en serie te dicen que haya este tipo de comportamiento, ¿no? Que la persona tenga establecido un tipo de víctima, un modus operandi, que haya un periodo de enfriamiento, que haya cierta planeación, pero que ya de 2 en adelante podemos hablar de un asesino en serie. Así que ya ustedes me dejarán en los comentarios si creen que es o no como tal un asesino en serie, pero bueno, ¿qué fue lo que hizo esta persona? La primera de sus víctimas, y digo la primera de sus víctimas porque quizás no sea este el orden cronológico, pero esta fue la forma en la que las víctimas fueron encontradas. De hecho, esta es la razón de que lo atrapen. La primera de sus víctimas encontrada fue una persona de nombre Héctor, alias El Gato, de 43 años de edad. Esta persona apareció encobijada en un lugar público. Entonces encuentran a esta persona y empiezan a seguir la línea de investigación, y las investigaciones que los lleva al domicilio de la hormiga es que personas dijeron que habían visto al gato en compañía de la hormiga en este domicilio, en donde decían que habitualmente iban personas a consumir sustancias ilícitas o a ponerse sustancias ilícitas, y que pues entonces probablemente tenía que ver con él. Entonces cuando llega la policía ahí a revisar y hacer una investigación, se encuentran que al parecer hay un cuerpo más, hay el cuerpo de una persona más de aproximadamente entre 30 y 35 años de edad. Al parecer el hormiga, el detenido, esta persona, José de Jesús, estaba en proceso de sepultarla en el patio de su casa. Tenía espacios para guardar estos cuerpos. De hecho, en este video en donde entra Alberto del Arco, aparentemente se ven todavía estos espacios ahí cavados. Entonces estaba por guardar o enterrar a esta otra persona, y en aquel momento se reporta que también hay la desaparición de otra mujer, que también dicen la última vez que se le vio fue cuando entró a la casa de la hormiga. Y después, poco tiempo después que seguían las investigaciones en cuanto a el hormiga, se siguió revisando, y efectivamente aquella mujer que se había reportado como desaparecida y que se había dicho que había entrado a esa vivienda, fue encontrada también en la vivienda de la hormiga, también sepultada en el patio o en áreas que tenía en común, como que parece estar conectada esta casa. Es de estas casas grandes, antiguas, que el patio está como muy cercano a la zona en donde se habita. Y bueno, esta persona efectivamente tenía, se sabe con certeza, de estos 2 cuerpos y un tercer cuerpo que fue el que dejó y por el que lo descubrieron. Hay pocos datos en general de este caso porque no fue tan mediático al parecer, o no se cubrió tanto, por lo cual hay algunas cosas que no tenemos, pero al parecer sí las 3 personas fueron estranguladas y no quedan claros los móviles. Como les dije, esta persona se le vincula a este tipo de conductas que tienen que ver con sustancias ilícitas. Entonces pues a lo mejor tiene que ver con eso, pero sí, efectivamente es una persona que al menos cometió 3 homicidios, 3 en cierto periodo de tiempo, que además tuvo la sangre fría de ocultar 2 de ellos en su casa. Quién sabe por qué el tercero decidió que no lo iba a dejar ahí, pero seguramente si esta persona no hubiera sido detenida, pues habría seguido cometiendo este tipo de crímenes, este tipo de delitos. Y bueno, también algo que refiere Alberto del Arco en su video
es que los vecinos de la zona han dicho que cuando revisaron la casa no solo salieron 2 cuerpos, los vecinos han dicho que vieron más movimiento, que pudieran haber sido más cuerpos, pero esto solamente es una especulación respecto a cuántos cuerpos fueron, pero bueno, no es un dato importante porque los vecinos aterrados estuvieron viendo. Puede pasar que los vecinos ante el miedo hayan sentido que eran muchos más, puede que los vecinos tengan razón. Como les dije, las notas no están muy claras respecto al caso, pero al menos se sabe de 3. Y algo que a mí en particular me llama la atención es su edad. Él tiene 41 años, es detenido a los 41 años, entonces pues quién sabe, y probablemente podría haber a más víctimas porque ya es una edad avanzada en cuanto a los asesinos seriales. Si se fijan, pues la mayoría comienzan entre los 30, 30 y tantos, empieza este tipo de conductas. Es un dato que suele arrojar el FBI, no sabemos qué tan cierto sea, pero lo que sí es que sería raro que una persona de repente a los 40 se pare un buen día y comience a matar. De hecho, es algo que en algún video alguien de ustedes me puso, y sí, efectivamente sería bastante raro que a los 40 haya comenzado su carrera criminal. Entonces, pues bueno, siempre quedará la duda de cuántas personas fueron las que pues atacó esta persona, el Hormiga. Y entonces, pues, Alberto del Arco llega a este domicilio, obviamente con su equipo a hacer la investigación paranormal que suelen hacer, y ahí me tienen a mí de chismosa, obviamente, viendo. Pero como les digo, me llamó mucho la atención, pues porque se trataba de un caso de un asesino serial. Entonces, pues ahí voy yo. O sea, de hecho, seguramente algunos de ustedes también ya lo vieron. Y pues a mí lo que me llama la atención es todo lo que encontraron. Para empezar, pues bueno, él refiere que es un lugar bastante lúgubre, que se siente muy pesada la vibra, muy denso. Pero algo que podemos ver es una gran acumulación de objetos, de cosas, de ropa. De hecho, él llega a especular si esta ropa será toda de él o será de algunas de las víctimas o de más víctimas. Hay mucha ropa por todas partes. Es una casa totalmente desordenada. Todo está raro, todo está mal. De hecho, desde afuera la casa da una vibra bastante negativa. Más allá de las vibras, pues se ve una casa abandonada, una casa descuidada, una casa por la que seguramente no preferirías cruzarte de la banqueta e ir por otro lado, porque sí es una casa que pues se ve bastante aterradora. Y pues todo esto, ¿no? Hay una gran acumulación de objetos, de ropa, de cosas, casi como si hubiera una enfermedad mental en esta persona que la lleva a acumular de todo. Obviamente es una casa totalmente desorganizada. Algo más que encuentra Alberto del Arco son una serie de cuchillos, y de hecho parecen fabricados. Él lo comenta que no, que se ven así como que él los hubiera decorado, hecho de cierta forma. Otra cosa que también encuentran es una especie de altar. Ellos dicen que a la santa, seguramente sí, ellos pues pueden ver, ¿no? No tanto como nosotros, pero hay un altar ahí. Y a su vez está un contraste de que también está la Virgen, hay una imagen de la Virgen que tú dices, ¿cómo puede ser que una persona de este tipo tenga la imagen de la Virgen? Pues sí, tenía también la imagen de la Virgen, este altar a la Santa, este factor de la acumulación, el altar y algunas cosas más, vamos a ver cómo se repiten en otros asesinos que vamos a revisar. Encuentra todo este tipo de objetos. También encuentra algo bastante raro, como que en las paredes hay una serie de dibujos. O sea, hay una gran cantidad de dibujos raros. También dice él que hay un dibujo como de la Santa. Hay figuras que parecen así como hacer alusión a demonios y cosas así. Hay la cara de una calavera también. Y también otro de sus acompañantes dice, pero son como teléfonos y direcciones, o sea, como si la pared fuera su libreta y ahí tiene anotado todo tipo de cosas. Creo que todas estas imágenes, todos estos rayoneaderos en la pared nos pueden hablar de una persona que pues algo tiene en la cabeza, algo está mal, algo está bastante raro, toda esta acumulación de cosas. También hay así como tendederos en toda la casa, como si pues ahí mismo tendiera su ropa encima de los muebles, de todo lo demás.
hay latas de comida, hay maletas. La verdad es que hay una gran cantidad de cosas. Está este factor de la acumulación, este altar y luego este contraste donde se puede ver una virgen, todos estos rayones en la pared, todo esto, o sea, no deja de llamar la atención que efectivamente el caos se ve en ese domicilio. Y principalmente me llama la atención, como les dije, en contraste con unos casos más, con algunos casos más que hemos podido ver de asesinos seriales. Estos casos obviamente ya están aquí en el canal, algunos tienen varios videos desde cómo se fueron dando los hechos, sus perfiles psicológicos. Si les interesa información más seria respecto a estos temas, les estaré dejando en la descripción los videos con el desarrollo del tema, el perfil psicológico de ellos. Pero otro caso así muy parecido es el de los monstruos de Ecatepec. Los monstruos de Ecatepec son esta pareja criminal que atacó, de hecho en el Estado de México es un lugar donde lamentablemente vemos varios casos de asesinos seriales. Esta pareja que atraían a las chicas a su domicilio y pues bueno, ahí las atacaban, y de hecho pues fueron encontrados partes y rastros de las chicas en los mismos domicilios. Es un factor que vemos en este tipo de asesino serial, que está desorganizado y que también sus viviendas son desorganizadas y que suelen quedarse con las víctimas, y hay esta acumulación de cosas y son esos los que se quedan con sus víctimas, porque hay muchos asesinos seriales que no se quedan con la víctima en su domicilio. Realmente me parece otro nivel los que deciden quedarse con las víctimas ahí en sus mismos domicilios, y aquí en México coincide con esto, que son personas que podemos ver que son sumamente acumuladoras, que tienen gran cantidad de cosas. En los monstruos de Ecatepec también podemos ver estos botes gigantes, basura por todos lados. Las casas hasta se parecen, en general las casas se parecen, un montón de cosas que no sabemos para qué las quieren o de qué las usan, pero hay una acumulación. Son casas sucias, llenas de botes, de cosas raras, y como tenían hasta el espacios en donde cortaban a las víctimas, porque en el caso de los monstruos de Ecatepec se llegó a decir que llegaron a comer parte de las víctimas, o que incluso las llegaron a revolver con croquetas y demás. Y pues bueno, de hecho también cuando deciden deshacerse de los cuerpos es bastante cerca, de hecho prácticamente en un terreno aledaño que dejan los cuerpos, por lo cual es muy fácil seguirles el rastro. Ya ven que también en el caso de la hormiga pues deja un cuerpo y es fácil saber o identificar de quién, en compañía de quién estuvo esa persona o quién podría saber, y así dan con él. Entonces es un factor que se repite. Y otro caso muy parecido también es el caso del monstruo de Atizapán, también en el Estado de México. Incluso con 2 domicilios, incluso domicilios que rentaba, pero también está presente este factor de acumulación, gran cantidad de cosas. Estos asesinos seriales en particular seguramente se quedan con cosas de sus víctimas. De hecho, en el caso del monstruo de Atizapán, Andrés Filomeno Mendoza, sí se le encontraron todo tipo de objetos que les pertenecían a las víctimas, desde los cines, las bolsas, cuadernos, zapatos. Él tenía Polaroid, fotos, videos, de todo. Es un asesino serial sacado así de cajón de las pesadillas. Les recuerdo que el caso está en el canal, bastante tocado, a todos los detalles los encuentran ahí, los detalles más formales del caso. Esto es nada más como para vincular este dato que hay entre ellos. Este monstruo de Atizapán pues hasta tiene una serie, también se le acusa de canibalismo, se ha hablado de canibalismo, y no solo de canibalismo él, sino que llegó a ser tanto que se habla de que tenía una carnicería y que incluso a los vecinos les andaba regalando carne, y los vecinos ahora temen que esa carne que les haya dado sea de las víctimas, porque el número de víctimas
del feminicida o el monstruo de Atizapán son bastantes, lo que pues deja dudas de qué era lo que hacía con los cuerpos. Y en este caso también, como les digo, está toda esta acumulación de cosas, había unas sillas, unas piñatas, otra vez estos baldes, todo tipo de cosas que seguramente era de las víctimas. También el monstruo de Atizapán se quería quedar con sus víctimas, otra vez está este factor de acumular tiliches y cosas y también quedarse con las víctimas. Y también, como en el caso, por ejemplo, de la hormiga, que le encontraron ahí sus excavaciones, en el caso de Filomeno, de Andrés Filomeno Mendoza, quien actualmente purga una condena, también se le encontró su tremendo sótano, ahora sí casi como Gacy con sótano en proceso, estaba haciendo su sótano donde llevaba a cabo sus macabros actos. Entonces también son casas grandes, hasta se parecen, como les dije. Luego, por ejemplo, me voy a regresar un poco, en el caso de los monstruos de Ecatepec, recordarles que posteriormente la casa se renta y otra vez sucede una conducta criminal. Ahí otra persona que vivía ahí también estaba acumulando tiliches y cosas y se le descubre que atacó a una niña, a una menor, no recuerdo bien, creo que la agredió sexualmente y creo que también la mató. Entonces esa casa, híjole, de plano está marcadísima. Y en el caso del monstruo de Atizapán, de Andrés Filomeno Mendoza, pues también. Ahí estarán viendo en las fotos la gran cantidad de acumulación. En una de las casas también tenía estas fosas que estaba cavando para ocultar los cuerpos. También tenía este espantoso sótano. De él se sabe de 2 domicilios y en los 2 domicilios, como estarán viendo, hacía esta acumulación de cosas, de tiliches, de todo tipo de cosas raras que seguramente incluyen muchas de las cosas de las víctimas que se pudo quedar, seguramente las bolsas, accesorios de las víctimas. Es bastante impactante este factor entre estos asesinos seriales. Y pues me llamó la atención ahora que podíamos ver este video de Alberto Larco, que nos dejaba ver esta casa de un asesino serial, cómo coincidía con las de los otros. Hay otra casa que es un misterio para todos, que es la del monstruo de Toluca. En el caso del monstruo de Toluca también tengo los videos aquí en el canal para si quieren saber los datos más serios, pero él también en el Estado de México, y también ese tipo de asesino serial que se queda con las víctimas, que las deja en casa, que las sepulta en casa. Recordarles que ahí también se tuvo que hacer investigación, rascando en el piso, excavando, y también los vecinos les tocó, como en el caso de la hormiga, ver cómo los cuerpos iban saliendo de los domicilios. Hasta la fecha, cuando se entrevista a los vecinos, dicen que no quieren ni mirar la casa, que no quieren saber nada, y menos después de cierta hora, porque sienten que van a voltear y lo van a ver en la ventana, o van a ver cómo los cuerpos salen. Los vecinos más cercanos dicen vemos movimiento, vemos luces. Los vecinos de los lados de plano hicieron sus bardas más altas y se encerraron como para aislarse de la casa del monstruo de Toluca, que también Óscar García Guzmán pues solía quedarse con las víctimas en su casa. De él no sabemos, no trascendieron las fotos del interior de su casa. No sabemos exactamente cómo vivía o qué era lo que tenía. En el caso de él, la casa en donde vivía era de su madre, por lo cual pienso que sigue siendo de su madre. Y pues de las últimas fotos que se vieron es que se veía la casa pues abandonada, llena de maleza. Obviamente nadie vive ahí, pero tampoco se ha vendido, no se ha sabido de que alguien ingrese. Pero pues también tiene este factor. No dudo que si más adelante salieran fotos o datos o alguien ingresara, podríamos encontrar algo similar a los casos que anteriormente les mencioné. Aquí algunos casos más de asesinos seriales con características similares. Juana Barraza. Jeffrey Dahmer.
Alex Saberman. Pero bueno, ese es el tema que les quería traer el día de hoy. No es algo tan serio ni tan formal, pero sí me llamó la atención esto, así que bueno, si por ahí ven un vecino con este tipo de comportamiento acumulativo y con altares y cosas, creo que también a varios de ellos les encontraron cosas así de altares y demás. Creo que el de Toluca es un hecho, porque ese hasta ya ven que se viste de negro y demás, y yo creo que ese sí, no estoy diciendo nada sobre vestirse de negro, ¿verdad? Yo muy seguido estoy de negro, pero sí se nota que tenía cierta inclinación el monstruo de Toluca. Creo que el de Atizapán también, y los de Catepec, y bueno, la hormiga también. Entonces no es nada serio o formal, no es algo que esté documentado, pero es algo que me llamó mucho la atención, y pues fue así como una temática más relajada. Así que díganme en los comentarios qué les parece si así de repente salimos y hablamos de un tema que por ahí salga, que obviamente tenga que ver con todo lo que tiene que ver con crimen, criminología, criminalística, pero datos que por ahí salgan y llamen la atención. Déjenme en los comentarios si ya habían notado qué otros casos similares conocen, qué otras temáticas les gustaría ver en el canal, casos formales. Déjenme todo lo que piensan que les gustaría ver en el canal. No olviden suscribirse si les interesa este tipo de contenido, dejar un like, es bastante importante eso para el canal. La verdad es que batallamos con la interacción, así que déjenme un like si les interesa este tipo de contenido, para que yo sepa que les interesa este tipo de charlas y traerlas más seguido. Así que bueno, hasta aquí el video de hoy y nos vemos en un próximo video.